Importante el día de hoy. Nos acompaña Víctor Aramburu y vamos a platicar sobre el tema de la pobreza. Anteriormente habíamos comentado que había disminuido muchísimo en estadística el tema de la pobreza, pero para ahondar más en este tema nos acompaña Víctor Aramburu. Muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Belinda, y buenas tardes también a Jesús. Qué gusto estar con ustedes. Pues bien, gracias. Aquí con estas buenas noticias respecto a la disminución de la pobreza. Oye, Víctor, de entrada te preguntaríamos, ¿cómo impacta esto en el día a día? Estas cifras que da a conocer Coneval, ¿cómo impactan en la vida de una persona, de esta persona que se ve beneficiada precisamente porque sale de este rubro de la pobreza? Pues mira, de entrada recuperamos lo perdido en la pandemia, donde sí hubo un crecimiento de la población en pobreza. Pero bueno, respecto a 2018, de hecho se reduce, ¿no? Entonces lo que vemos, pues es una reducción de 5.6 puntos porcentuales. En la definición de la pobreza de Coneval, que es muy particular, y si quieres, ahorita ahondamos en eso. Pero pues esto equivale a 5.1 millones de personas que salen pues de esta condición, ¿no? Si nos centramos en la pobreza por ingresos, porque justo lo que hace el Coneval es una medición multidimensional, es decir, que no solamente considera el ingreso, sino otros satisfactores del bienestar, como por ejemplo la salud, ahí es donde está el gran pendiente, la educación, las características y los servicios de la vivienda, el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Por eso es multidimensional, pero si nos vamos solamente a la pura dimensión de ingreso, lo que vemos es que hay una disminución de 2018 a 2022 en 1.9 puntos porcentuales, que esto equivale a 1.8 millones de personas. Entonces, quiere decir que ya hay 1.8 millones de personas más cuyo ingreso les alcanza para comer, ¿no? O sea, para tener para pagar una canasta alimentaria. Y los que salen de la pobreza moderada también por ingresos de 2018 a 2022 son 5.7 millones de personas, los que ya no son considerados pues pobres. Y ahora, ¿dónde vemos los mayores efectos? O sea, ¿a qué se debe esta reducción de la pobreza? Es sobre todo a un incremento que viene derivado del ingreso laboral, es decir, pues aquello que obtenemos por el fruto de nuestro trabajo, que pues la mayor parte de las personas, aunque luego hay quien utiliza esa palabra como insulto, la de asalariado, pues somos asalariados. Y donde vemos los mayores incrementos es sobre todo para el 10% más pobre de la población, en realidad para el 30% más pobre de la población, pero particularmente en el 10, que son los ultrapobres, es donde vemos el mayor incremento, ya sea por remuneraciones, por trabajo independiente, es decir, bueno, es cuando tienes jefe o cuando trabajas por tu cuenta, o algunos otros ingresos, pues no clasificados, ¿no? Pero que derivan del trabajo. El Coneval hizo un análisis justamente de dónde se ven estos mayores ingresos, bueno, estos incrementos mayores entre 2018 y 2022 por ocupación, y donde lo vemos es sobre todo en el sector agricultura, ganadería y industrias extractivas. Digo, si lo traducimos a las personas, pues estamos hablando de jornaleros agrícolas, ¿no? Que normalmente pues son gente que vive, por ejemplo, en la Sierra Mixteca de Guerrero y que migra hacia Sinaloa, pues en la época donde son las cosechas. Estamos hablando de los ultrapobres o de los mineros, no los que trabajan para alguna gran empresa, sino los que trabajan por su cuenta, ¿no? Estoy pensando sobre todo pues en los que están en Coahuila, ¿no? Dedicados a la extracción de carbón, que también es gente muy precarizada. Ahí es donde vemos también los principales aumentos en el ingreso. Sobre todo, bueno, también hace el análisis por condición de ocupación laboral, y lo vemos, pues que es principalmente en la población ocupada independientemente, es decir, que no tiene un patrón, que son autoempleados, o freelance, dirían algunos, pero eso es más un fenómeno urbano de clases altas, medias altas, y la población ocupada informal, que pues también tiende a ser gente en condiciones laborales muy precarias. Ahí hay un aumento de 22% en el ingreso de 2020 a 2022 y de 2018 a 2022 de 9.1%. Entonces, Sí. pues sí, se cumplió el tema por el bien de todo, primero los pobres, sobre todo vía el efecto de los incrementos al salario mínimo, que como hay que recordar, pues en esta administración ha tenido una recuperación del 90% en términos reales, que pues es histórico, ¿no? Al menos en lo que yo llevo viviendo en este planeta, pues no lo habíamos visto una recuperación de tal magnitud. Está también el tema de los programas sociales, pero si quieren ahorita andamos un poco más en eso.
Entonces sí se combatió la precarización salarial en los sectores más bajos. Sí, sobre todo en ese 30% más pobre. Hay que decirlo, o sea, los ultra pobres es como por un efecto indirecto, le llaman efecto faro, Ujú. porque como tal, al no tener un empleo formal, pues no tiene una incidencia directa, ¿no? Los incrementos en el salario mínimo, pero sí de manera indirecta, es decir, pues un jornalero que a lo mejor aceptaba antes un jornal mucho más bajo, pues ahora va a pedir uno más alto porque tiene quizá la alternativa de tener un empleo formal mejor pagado. Hay mucha gente que fluctúa a lo largo de su vida en la condición de formalidad e informalidad. Entonces, a ellos es a los que en particular pues les trajo beneficios. Aunque, si recordamos los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares publicados hace 2 semanas, vemos aumentos pues para todos los grupos de deciles, ¿no? De grupos de 10% de la población de ingreso, salvo en el 10% más rico, en donde en realidad no hubo una caída, o sea, simplemente no hubo cambios. Víctor, comentabas ahorita acerca de los programas sociales que sí, en efecto, pues sí han ayudado y ayudan mucho, pero yo creo que no son suficientes. Si hay un tema, lo que vemos es que para el 10% más pobre, el monto promedio mensual que reciben por parte de los programas sociales no tuvo cambios, hay que decirlo, entre 2018 y 2022. O sea, realmente esa salida de la pobreza y ese incremento en el ingreso es sobre todo por el salario mínimo. Pero también en el 10% más pobre, que también se ha estado diciendo que si los programas son regresivos, tampoco hay un incremento fuerte. Sí hay ligero incremento, pero realmente no de gran cosa para el 10% más pobre. Está más bien en la franja del 80% intermedio, que hay que decirlo también, el segundo decil de ingreso está clasificado entre los de pobreza extrema. El tercero y el cuarto son pobreza moderada todavía. Ya el quinto la libra, porque a lo mejor puede tener un ingreso de 100, 200, 300, ponle que hasta 1,000 pesos más o 2,000 pesos más por hogar, Ujú. pero no por tener pues 1,000 pesos más de ingreso al mes por hogar, pues quiere decir que tu situación va a cambiar sustancialmente respecto a alguien que está por debajo de la línea de pobreza. Y en todos estos casos sí hubo incrementos importantes en el monto que reciben promedio mensual por los programas sociales. Esto es sobre todo pues derivado de las pensiones universales para adultos mayores, de las becas Benito Juárez y de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, también Sembrando Vida, pero sobre todo son pues los primeros, ¿no? que Sí. mencionamos. Oye, Víctor, ¿qué tan estables, digámosle así, qué tan sólidos son estos avances? Pensando sobre todo en lo que pueda venir posteriormente en 2024, cuando ya no esté precisamente Andrés Manuel López Obrador al frente del país. ¿Qué tan sólidos son estos avances que no se puedan revertir en un contexto político-económico como el que vivimos actualmente? Mira, la parte del salario, pues eso definitivamente va a estar difícil, que se pueda echar para atrás y ahí es donde está realmente el grueso del efecto. De hecho, yo creo que hace falta bastante todavía profundizar en los incrementos, en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, pero bueno, pues ya se enderezó el barco en ese sentido. Respecto a los programas sociales, bueno, pues ahí está Vicente Fox diciendo que los echaría para atrás y primero se los adjudica y luego los quita, pero hay que recordar que ya son derechos constitucionales, entonces pues se necesitaría de una mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para pues echarlos para atrás, situación la cual pues se ve muy difícil, ¿no? Digo, difícilmente que lo hiciera Morena si es que repiten el gobierno, y se ve todavía muy difícil dadas las encuestas, pues por la intención de voto que tiene el Frente Amplio, ya no sé ni cómo se llama, opositor, pero básicamente el PRI y el PAN, ¿no? Unidos. Eh, Quizá el tema tendría que ver con la sostenibilidad presupuestal para los programas sociales en el mediano o largo plazo. La candidata puntera, Claudia Sheinbaum, apuntó bueno, en el libro que escribieron sobre ella de Arturo Cano en una entrevista, diciendo que todavía hay espacio para incrementar la recaudación. Yo también considero que es así, porque vamos, la tasa de impuestos en México, sobre todo el impuesto sobre la renta, no es muy diferente efectivamente de la que tienen otros países de América Latina, pero la tasa efectiva, es decir, lo que realmente se paga, es más baja. O sea, quiere decir que todavía se puede hacer más eficiente el proceso de recaudación de impuestos. Quizá, y eso yo sí lo considero, habría que discutir en el largo plazo, bueno, en el mediano largo plazo para la siguiente administración, si se incrementa la tasa marginal, porque eso sí, a una persona que
un hogar que tenga un ingreso de 300,000 pesos, digo, lo cual ya es bastante alto y te coloca en el 1% más rico de la población, paga lo mismo que pues un ultra rico, ¿no? Como Salinas Pliego. Y ahí sí, pues es injusto, ¿no? En ese sentido, ahí todavía hay un margen mayor para incrementar la tasa marginal y le podría dar pues más sostenibilidad a estos programas. El tema sería sobre todo en esa cuestión y está algo que no hemos comentado, el tema de la dimensión que también se mide de acceso a servicios médicos, que ahí pues lo que vemos es que hay un mayor porcentaje de la población que no tiene acceso a estos servicios médicos. Hay dos cosas que hay que considerar ahí, ¿no? O sea, por una parte, ¿cómo se mide? Que la forma de medirlo, pues sí es un poco controversial, ya que literalmente llegan y te preguntan, oiga, ¿usted tiene acceso a un servicio médico? Y bueno, pues quien tenga un empleo formal va a contestar que es el IMSS probablemente, si es un militar del ISFAM o si es un servidor público del ISSSTE, pero pues, hay un porcentaje muy importante de la población pues, que recibía el Seguro Popular en su momento, se cambió por el INSABI, pero también hay que decirlo, bueno, pues que el Seguro Popular tuvo una campaña muy fuerte publicitaria Claro. durante 2 sexenios y medio y de credencialización. Entonces la gente lo ubicaba muy bien y con el INSABI no necesariamente, no hubo una Claro. campaña fuerte de credencialización y pues la gente no supo qué responder. Sí. Y bueno, sí en el margen pudo haber sido el caso que acudiendo a los servicios estatales de salud con la credencial del INSABI, pues a lo mejor se les llegara a negar el servicio. Ahí hay todavía un tema sobre la unificación y la desvinculación del acceso a los servicios de salud, de la condición laboral, que es algo en lo que yo creo que también es un pendiente para la siguiente administración. Totalmente. Mi querido Víctor Aramburu, de verdad un placer recibirte aquí en Noticias 360 y escuchar tu análisis. Estamos en contacto, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Belinda, muchísimas gracias, Jesús, y muchas gracias a tu audiencia y pues un gusto haber estado con ustedes. Gracias a ti, nos estaremos viendo más adelante.